Solicitan que abordemos. Aquí se encuentra la Patricia Chiquita. Dime cómo te encuentras en el día de hoy. Me encuentro perfectamente bien, feliz y contenta como todas las semanas de estar aquí una vez más con nuestro público. Así es. Siempre esperamos este lunes así con ansias, ¿verdad? Para conversar con nuestros oyentes. Feliz y agradecida de Dios de permitirnos estar aquí en el día de hoy. Hoy vamos a ir a abordar un tema que sin temor a equivocarme nos compete a todos los padres. Y son las cosas que no debemos permitir que nuestros hijos hagan y por qué no hacerlo. Ok. ¿Qué te parece ese tema, Yeila? Así es, muchas veces cuando hablamos sobre esto, sobre que no lo permitimos, muchas veces la gente se confunde y señala a estos padres como exagerados o como sobreprotectores, justamente así se les suele llamar, cuando en realidad simplemente estamos hablando de cuidados. Sí. De hecho, Yeila, yo he visto en estos últimos días en redes sociales, principalmente en TikTok, algunos cortes donde dicen que es necesario una madre tóxica, porque así nos dicen, sí, a las que son supuestamente sobreprotectoras. ¿Cómo? Sí, nos dicen tóxica. Mi gente, hoy estamos aquí para que conversemos, reflexionemos y aprendamos de esos puntos que quizá a veces tenemos un poquito débiles en la familia en cuanto a los cuidados y la crianza de nuestros hijos. Pero, Yeila, como siempre, lo primero que vamos a hacer en el día de hoy es leer ese versículo a ver qué Dios nos tiene en este inicio de semana. Amén. Bueno, el día de hoy voy a estarle hablando directamente a los cristianos, específicamente en el versículo en Efesios 4, versículos 11 y 12. Dice, la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo vendría siendo la iglesia. Y es muy interesante porque Dios directamente nos da algo para edificar la iglesia, para gloria suya y edificación de su iglesia. Aunque a veces nosotros pensemos que nosotros no tenemos ningún propósito, o incluso siendo cristianos, que no tenemos la capacidad para servir en ningún ministerio, Dios nos dice algo totalmente diferente. Que aunque el mundo nos haya marcado con una palabra y nos haya dicho, no, tú no sirves, no, tú nunca vas a llegar a hacer nada, el Señor dice que tú eres todo lo contrario, que tú eres un ser único creado a imagen y semejanza de Él, con un propósito único dentro de la obra de Él. Amén. Amén. Así es. Bueno, Yeila, vamos a entrar en este tema ya de lleno, que muchos padres y madres pocas veces tocamos como abiertamente, no nos debemos quizá hablar de eso. Sí, como que hay un miedo, ¿eh? Sí. Incluso pasa justamente contigo, mami, que hay muchas personas que preguntan por qué hay actividades que tú no permites en las que yo esté, o que tú no permites que yo esté si tú no estás presente. ¿Y eso ha sido siempre? Por ejemplo, excursiones. Eso lo vamos a desglosar con punto y coma, como dicen, durante todo este programa, porque realmente no me arrepiento. No me arrepiento de haber tomado esas decisiones contigo y vamos a ver de qué manera se han tomado esas decisiones. Porque realmente, volvemos y decimos, y lo vamos a ver durante el programa, no es lo que hacemos, sino quizá de la forma en que lo hacemos. Exacto. Entonces vamos a ver cuál sería como la manera apropiada, ¿verdad? Uh-huh. Hoy queremos compartir esas cosas que no debemos de permitir que nuestros hijos hagan cuando no estamos presentes. Y también que esas cosas que nosotros como adultos decidimos no hacer porque le pueden
afectar al niño, pueden ser de peligro para ellos. Ok. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cositas, Diana? Claro, pero sin caer en las prohibiciones injustas, porque cabe destacar que el adolescente, o sea, la adolescencia en sí, perdón, es una etapa de formación en la que el adolescente, el joven, necesita explorar quién es, cuáles son sus gustos, qué es lo que, por ejemplo, quiere estudiar, a qué se quiere dedicar, con qué tipos de personas le gusta juntarse, cuáles son sus hobbies, sus pasiones, etcétera. Eso está bien. Pero, por ejemplo, en el caso tuyo, Sheila, tú has tenido el privilegio de hacer todas esas cosas que como joven, bueno, como niña, como adolescente y ya casi joven, debes de ser por etapas, ¿verdad? No con prohibición, porque esta es la magia de este programa. O sea, el tema lo queremos abordar, como siempre, desde el respeto y desde la educación. No es prohibir, es acompañar. Ahí está la palabra clave, el guiar, porque hay muchos padres que no guían, sino que imponen. No, que tú tienes que estudiar tal carrera, no, que tú tienes que ser de tal forma. O sea, Incluso, Sheila, por ejemplo, Sheila, no quiero que te juntes con cierta chica y tú me preguntas, ¿por qué, mami? ¿Por qué no puedo hacerlo? Y yo digo, porque yo no quiero. Esa eso no no es es una una manera explicación. correcta. O sea, lo correcto aquí es darte una explicación. Mira, Sheila, lo que pasa es esto, esto y esto. Y por eso yo te sugiero que no lo hagas de esa forma. Exacto. Por ejemplo, yo he visto ciertos comportamientos en esa joven que me dan a entender que realmente no es tu amiga, que se da en muchos casos. Claro. O sencillamente ella tiene una forma de comportarse que no va acorde con lo que tú eres como cristiana. Entonces, debe de tratar de Amén. sopesar esto por esto y esto. Entonces, ahí está, vuelvo y digo, la clave es cómo hacemos las cosas. Aquí viene mucho el acompañamiento, ¿verdad que sí? Por supuesto. Miren, cosas que yo nunca he permitido y todavía no permito que Sheila haga. Te hablo de ti porque tú eres mi única hija. Es ir a excursiones donde haya agua, piscina, playas, ríos. Y esto tiene un porqué Claro, si tú no estás presente. si yo no estoy presente, exacto. Es verdad, porque yo considero que, o sea, nadie va a cuidar mejor a tu hijo que tú. Incluso ya hay padres que son descuidados. También. Aquí la dificultad, vamos a decirlo así, es que no todos los adultos tienen el mismo tipo de atención, no presentan la misma preocupación o no tienen quizá el mismo nivel de responsabilidad. Exacto. O, por Entonces, ejemplo, la preparación en caso de una emergencia. correcto. O, por ejemplo, el grado de tacto, por ejemplo, para identificar si algo está mal. Además, muchos accidentes ocurren justamente cuando nadie se está dando cuenta. Eso es correcto. De hecho, este tema es muy apropiado por algo que se ha hecho viral en nuestro país, por una noticia muy lamentable que ocurrió con la niña que se ahogó en la piscina en una excursión escolar en Santiago. Se dice que fue negligencia, digo se dice porque no estábamos presentes. Realmente no importa qué ocurrió allí, sino el hecho de que se perdió una vida de una niña talentosa, una niña querida por sus padres, por su comunidad. Y esto fue simplemente porque, mira, Sheila, aquí hay algo, y es que para ver un ahogamiento no tiene que pasar media hora, son segundos. Y a veces hay personas. Lo primero es que en una excursión escolar, tú irías si yo voy, como lo hemos hecho, ¿verdad? Si yo no voy, no te dejo ir. ¿Por qué? Porque van, por decir algo, 200 niños, pero maestros y tutores van 10. A veces tú no tienes el control de lo que está pasando a tu alrededor. No. Muchas veces te descuida en un momento dado con el teléfono.
porque O también estás atendiendo a, atendiendo otras cosas. exacto, o atendiendo a otro muchacho. Claro, Tú sabes que hay muchachos que son más tremendos que otros. Entonces, correcto. como seres humanos, uno a veces se concentra más en el niño que tú tienes en mente que te puede causar más problemas, tanto para él mismo como para los demás. Entonces, a veces se descuidan a los demás, que tal vez son más tranquilitos, pero justamente ahí está el peligro de los accidentes. Sí. Por ejemplo, otra de las cosas de la que no es bueno permitir son las salidas largas sin supervisión clara. O sea, el hecho de que tu hijo vaya y se pase toda una tarde donde un vecino o una vecina, porque hay una amiguita, no es lo correcto. Mm, Tú debes estar pendiente de tus hijos, que cada cierto tiempo tú sepas cómo están, dónde están, qué están haciendo. Porque muchas veces, quizá una programación inapropiada, que tú en tu sí, casa la cuidas, pero en el hogar de al lado, ajeno, ellos no tienen problema en exponerla delante de los niños. sí. Entonces eso hay que tener un poquito de cuidado con esto. Quedarse en casas donde no conozco bien a los adultos de esa casa. Eso es, eso es una sugerencia, porque realmente cada quien maneja, obviamente, su vida como entienda Claro. y da la crianza que entienda. Incluso hay situaciones que pasan tú conociendo a los adultos del lugar. O sea, imagínate, incluso con familiares. Ahora sí no es alguien que tú conoces de cerca. O sea, el riesgo, considero, es mucho mayor. Es como jugar al azar. Sí, Porque, por ejemplo, nosotros somos buenas personas. Si nosotros, por ejemplo, nos encontramos un niño en la calle y sabemos que está perdido, probablemente nosotros le ayudemos a buscar a sus padres. hay una probabilidad muy alta. Pero, ¿y si esa persona, ese niño se encuentra con otras personas que tal vez no son tan buenas? Que tal vez no son una Wendy o una Jayla. Que tienen una mala intención y ven la oportunidad. Exacto. Eso es así, Sheila. Por ejemplo, algo que siempre venimos hablando aquí, Sheila. Siempre tenemos que mencionar esto, pero realmente es importante y es el uso del Internet sin acompañamiento. Ese está fuerte, ¿eh? Sí, Ese está muy fuerte. Incluso, con acompañamiento hacen sus cuestiones, ¿eh? claro. Pero aquí yo quiero hacer un alto porque tú sabes que los papás me dicen, ¿y cómo hago esto? Bueno, haciéndolo. Wow, qué lógica. Me voy a explicar. Mientras tú estuviste pequeña, en mi casa se veía lo que tú veías. Y yo estaba pendiente al contenido que tú consumías. Claro. Obviamente ya Jayla es una señorita, tiene 17 años, yo no puedo ver todo lo que ella ve, pero uno por lo menos le sembró la semillita de eso, de que lo que sí es bueno y lo que es malo. Exacto. Pero, por ejemplo, yo me he encontrado con situaciones, padre, atención, hay niños que ven programación de adultos y los padres no se enteran. Hay unos muñequitos que son, o sea, no son muñequitos como tal, es un programa que es dirigido por adultos. ¿Tú te acuerdas de Altatas? Art Attack, ajá. Es algo como esto, Ok. pero son otros conceptos. Ellos hablan de todo, y cuando yo le digo de todo, ellos hablan de todo. Hablan del suicidio, hablan temas que no son para niños y están disfrazados como para niños. Entonces, vamos a prestarle un poquito de atención. Es una cuestión de tú dedicarle un tiempo, porque los padres no entienden que ellos perdiendo el tiempo en ver una programación con sus hijos, pueden guiarlos y ya luego ellos van a andar solos y van a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Exacto. Es como enseñarlo. Exacto, justamente y este es el problema, que hay muchos padres que no están dispuestos a hacer ese sacrificio. Entonces, por ejemplo, tú te aseguraste, como dice la Biblia, de instruir a tu hijo, o sea, ya, en el camino, y ya tú tienes la confianza de que en base a esa semilla que tú sembraste cuando yo era pequeña, yo voy a tratar de hacer las cosas bien. Ahora, si hay padres que lo hacen al revés, ellos no instruyen a sus niños cuando son pequeños, entonces los niños van creciendo como pequeños monstruitos. Entonces, cuando
Claro, hay que hablar claro, mami, no me mire así, de verdad. Entonces van creciendo como pequeños monstruitos y cuando ya le comienzan a causar problemas a los padres, a gran escala, es cuando ellos, no, porque este muchacho, y hasta el de abajo se lo dan. Tú sabes que eso es un tema muy profundo. Sí, me fui lejos, Te ¿verdad? fuiste lejos. Hay niños, los papás, si los papás supieran la bendición que existe en tú criar un hijo con disciplina. Sheila, aquí viene a colación. Los días que a ti te invitaban a cumpleaños, ¿tú te acuerdas de lo que yo te decía cada vez que te iba a un cumpleaños? Ujú. ¿Qué yo te decía? Tú me decías varias cosas, entre ellas que si no me brindaban, que no cogiera. Sí, que te quedaras sentada, que te Exacto, comportaras. tranquilita. Si tú ves que vienen con una bandeja, tú esperas que lleguen donde ti. Exacto. Como dices, sí, mami, ya yo sé. Sheila, no es que no disfruta el cumpleaños, Sí, pero hazlo con moderación. Tú no puedes andar tumbando la decoración. sí, que me voy a llevar el centro de mesa, que las vejigas, wow, mira, ay Dios. ¿Sabes? Son cosas de niño, pero realmente Sí, hay que instruir al niño, porque el niño viene en blanco. incluso no de niños solamente, hay adultos que también ven un centro de mesa bonito, Y no esperan que la fiesta se no, acabe, ellos de una vez lo quitan y lo retiran o para se ellos. acercan al anfitrión y le dicen, mira, como apartándolo, tú sabes. Si usted es Eso es una cierto. persona así, que le gustan los centros de mesa y cuando va a una fiesta se lo lleva, no se ofenda, simplemente no le estamos criticando, estamos exponiendo su punto de vista, vamos a ponerlo así. No, pero acuérdate que para traer esto a contexto, lo que hacemos de adultos fue lo que aprendimos de niños. Exacto. ¿Comprendes? Entonces, Ya, realmente ser aquí, niño como un ensayo. correcto. Entonces, aquí lo que queremos resaltar es que cuando tú, como padre, dedicas tiempo, al niño hay que tenerle paciencia, Sí, porque el niño tiene una memoria a corto plazo. No es que ellos hacen las cosas de maldad, es que no, las cosas ellos la olvidan. Tú le das un mandato a un niño y probablemente él lo haga el primer día, por decirte algo. el segundo. Ya no lo hace. Tú tienes que repetírselo. Sí, es así. Entonces, lo bueno, lo maravilloso de esto es que cuando tú logras que el niño se ponga en disciplina, vamos a decir así, que tome la disciplina que tú le estás dando, tú no vas a pasar vergüenza. No, y Tú menos vas, en un futuro. tú vas a tener una vida más tranquila, Exacto. porque ellos te van a entender cuando tú le hables, incluso sin gritarle. Por ejemplo, una práctica, Sheila, que yo veo mucho, y te estoy diciendo que nos estamos desviando un poquito, Sí, pero es necesario la exacto. desviación. Una práctica que vemos a diario en muchos de los padres es que ellos, para que el niño se tranquilice, le dan la niñera electrónica. La Y, tablet. y esto es fatal. ¿Por Sí. qué? Porque el niño no puede estar sin esto y es la única manera de tranquilizarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso, Tú estás, eso es como si tú le dieras una droga a tu niño claro, para tranquilizarlo. claro, Ujú. ¿entiendes? Óyeme, habla con tu hijo, dedícale un Edúcalo. tiempo, vamos a salir. Cuando salgamos, vamos a tal lugar y vamos a hacer esto, esto y esto. Y dedican tiempo, porque cuando los papás me dicen a mí, en mi casa no es así, y yo veo que en la calle yo le hacen una pataleta porque quieren un helado, y la mamá le dice, yo no tengo dinero, y ellos igual le hacen la rabieta. Créeme que ellos son iguales en la casa. Entonces, es bueno trabajar esa parte. Los papás no saben la ventaja que tienen en trabajar eso desde pequeños. Pero volvamos al tema de lo que no permitimos Claro, que el los uso, papás por hagan. ejemplo, del internet sin acompañamiento. Es un tema muy profundo. Sí, Deberíamos hablarlo incluso. Es muy triste que en un momento dado yo leí un estudio que decía que las personas que hoy en día son adictos a el contenido para mayores de edad lo comenzaron a consumir aproximadamente a los 8 años. correcto. O sea, es algo muy fuerte. Porque a los 8 años yo me sacaba los mocos todavía. O sea, mami, no me mires así. Yo no me imagino, mami, yo viendo eso. Ahora tampoco, pero esa edad menos. Y O sea, tú no puedes decir que tú estabas jugando con muñeca. también, y con tierra, y con todo lo que Como apareciera, niña. como una niña. O sea, Claro. es algo muy fuerte lo que ha provocado el Internet. Sí. Y es aún más triste que el Internet, teniendo tantas posibilidades maravillosas,
se estén utilizando para eso. Eso es correcto, eso hay que prestarle atención. Y también con respecto a lo de las madres que se desesperan con los niños. Es verdad, los niños a nivel neurológico tienen una explicación que hay muchas personas que dicen que los niños intentan matarse, entonces el trabajo de los padres es evitar de que ellos se hagan daño. Entonces, tiene sentido. ¿Por qué? Porque la parte prefrontal del cerebro, que es la parte encargada de la toma de decisiones, de la percepción del peligro, no se termina de desarrollar, sino es hasta los 25. Hay gente que no la desarrolla nunca. Exacto, y justamente eso pasa porque es que se termina de desarrollar a los 25, no es que se desarrolle en su máximo, porque por ejemplo, el uso excesivo de la tecnología afecta el desarrollo del cerebro. La mala alimentación también, la falta de sueño, el consumo de alcohol o estupefacientes, todo eso afecta el desarrollo del cerebro. Eso es correcto. Que eso es una explicación. Por eso, como madre, yo nunca permití que tú hicieras actividades físicas riesgosas sin el control. Sí, ¿y cómo tu niño va a estar corriendo por un puente y tú lo vas a dejar así como? Porque, por ejemplo, la gente no sabe de ti que tú te tiras de paracaídas, que tú haces de todo junto a tu papá, pero ya pero tú estás con grande. Supervisión. Y correcto, por eso te digo tu papá. Como mi papi. Te montan en esas bicicletas que andan en el aire. Es que mi papá es Superman. Yo sé que va a llegar un momento en el que si yo, por ejemplo, me caigo de un precipicio, papi va a tener que revelar su identidad y va a salir volando. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Claro. Vamos a ver, Sheila, cosas que yo decidí no hacer como madre. Ok, aquí viene una parte muy importante, porque no solamente se trata de prohibir, como venimos mencionando, sino de decisiones que tú misma tomas como madre, que cuando tu hijo cae en tu vientre, tú dices, por el bien de mi hijo, aunque yo misma no importe, por el bien de mi hijo, yo tengo que hacer un cambio en mi vida, para que la vida de mi hijo sea mejor incluso que la mía. Eso es correcto, Sheila. Yo decidí no hacer cosas que puedan poner en riesgo a mi hija. En este caso, lo dejo como sugerencia para los padres. Una es no dejar el cuidado de ellos en manos de cualquier persona. Eso es letal. Y eso se ve tan a menudo. El dejar el niño con un vecino, el dejar el niño, por ejemplo, conocí una persona, yo soy soltera, conocí un hombre, tengo 2 meses que él está visitando mi casa o se está quedando conmigo, y yo dejar mis hijas con él. Uno no termina de conocer ya a la gente, No. Pero como que es muy cuesta arriba. Exacto, es muy ilógico. Es muy ilógico para mí, porque yo entiendo que hay gente que lo ven y lo han normalizado, pero es que son cosas que después dicen, ay, me ocurrió tal cosa, qué mala suerte tuve. Mala suerte. Con las cosas que están pasando hoy en día, padres, que vemos la noticia a diario, sí, que un vecino interrumpió la inocencia de un niño o una niña, y usted lo va a dejar con una persona que usted no sabe si tiene alguna condición. O sea, exacto. Esto es un tema de verdad que hay que prestarle atención, porque después decimos que nos ocurrió porque tuvimos mala suerte o que el Señor nos abandonó. No, eso es mentira. El Señor nos manda a ser prudentes. Amén. Y eso es una imprudencia. Eso es correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es así. Otra cosa es, no se debe de minimizar los riesgos pensando que a mí nunca me va a pasar. Es una práctica muy común hoy en día. Sí. De hecho, quiero estudiarlo. Eso sí son los que se creen Superman. El único verdadero Superman es mi papá. Pero ellos se creen mi papá, se creen Superman. Es una situación. Porque incluso hay otra frase. No solamente es, eso a mí no me va a pasar. Hay otra que es externa, que aplica con lo anteriormente que estábamos diciendo. Él no es loco. Sí. Ella no es loca. Él no se atreve. La gente, wow, eso lo explica mucho la gente que cruza la calle sin mirar a los lados y dice, él no es loco para chocarme, que no. Lo difícil de esto, que es más profundo de lo que tú estás hablando,
El problema no es que la otra persona sea loco o que no se atreva. Ujú. Ponte tú a pensar que esa persona que viene conduciendo viene con la cabeza para abajo viendo el teléfono o sencillamente no sabe manejar bien Está o se le fueron aprendiendo, los frenos. simplemente. ¿Entiendes? O sea, Ujú. tenemos que, tenemos que ver cómo vamos manejando esa parte. Sheila, y otra cosa es no normalizar el peligro porque sea común. Desarrollame un poquito más eso. Ok. Eh, vamos a llevarlo a un contexto, porque estamos hablando de los niños. Ujú. Ahí entran muchos factores. Es común tú dejar tu niño que juegue abajo en el parqueo con los demás niños, porque todos juegan ahí, Oh, pero ya voy, ya sé por dónde vas. pero tú lo dejas bajar, pero tú no estás supervisando. Ese niño Ujú. puede moverse de ese lugar y tú ni siquiera enterarte, Sí, ya ¿entiendes? entiendo. Es la supervisión constante con tus hijos. Exacto. O por ejemplo, que tu niño, por ejemplo, adolescente, te pida permiso para salir a un lugar y que vaya acompañado de otra persona que tú no conoces y de sus amigos. Eso también. No, porque todo el mundo va a ir a ese lugar, todo el mundo va a ir a ese junte. Más o menos te entendí, te entendí. Claro, claro. Ok. Sheila, vamos, antes de ir a una pausa musical, vamos a anunciar nuestros anunciantes, Valga la valga la redundancia. redundancia. Electrónica Durán, donde les dan una segunda oportunidad a tus electrodomésticos, televisores, radios, planta de carro, licuadoras, abanicos. Están ubicados en la Villa Hermosa con el teléfono 809-708-8679 con Abel Durán. Sheila, ahí, sí, nada más que no tenga solución. Que esté desbaratado ya, que Sí, pero ahí usted va a encontrar calidad, honestidad, buen responsabilidad. servicio, responsabilidad. De esos técnicos que no andan apareciendo, Abel Durán, lo pueden llamar a confianza y se le da una segunda oportunidad si lo tiene. Sí, porque hay que aclarar, ¿verdad? Que con Abel probablemente lo tenga. Claro que sí. También, Sheila, tenemos Transporte Ortiz. Transportan todo tipo de agregado, buen precio y el mejor servicio. Esto lo pueden conseguir con su propietario, Santiago Ortiz, en el 809-543-7060. Y por último, Letralia, mi club de lectura y escritura, un lugar donde nos reunimos a hablar aquellas personas que amamos las palabras, amamos las letras. Así es. Invita a la gente, Sheila, Y hoy. por supuesto, los invito, ay, pero déjame, Debemos expresarte, claro, ¿verdad? déjame analizar la situación. Los invito hoy a las 6 de la tarde a celebrar la Navidad junto con Letralia. Vamos a estar dándote, hablando sobre nosotros y por supuesto presentando una casita de Navidad para que se tomen sus fotitos. Una casa de jengibre que se hizo con amor de manera reciclada para que vayan a tomarse su fotica navideña. Claro que sí, ya saben. Así que los esperamos hoy a las 6 de la tarde. A partir de las 6 estaremos en Multiplaza La Sirena. En la Romana. Así es. Vamos ahora, Angie, a una pausa musical. Estamos de regreso, Angie, gracias. Sheila, esa canción que sonaba ahí me recuerda a mi niñez. Sí, eso es un icono navideño. ¿Es vieja esa canción? ¿Qué tú dices diciendo yo soy vieja? No, eso lo dijiste tú. Ok, está bien, está bien. Una canción muy linda realmente, trae Sí. muy bonitos recuerdos y se ha mantenido décadas y décadas, no voy a decir cuántas. Sí, las canciones navideñas. O sea, hay como ciertas canciones que caracterizan a ciertas épocas. Yo creo que Mi burrito sabanero, Campana sobre campana, Cascabel, Juanita. Sí. Llegó Juanita. Sí, hay canciones. Muy buenas canciones. Sí, que caracterizan estas épocas.
Así es. Continuamos, Sheila, con nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar un poquito, protección o sobreprotección. Un tema muy profundo realmente, porque mucha gente dice, ay, no lo protejas tanto, déjalo vivir. Eso suena mucho en mis oídos. Sí, es muy cierto. Pero ahí es la importancia de aclarar algo desde la psicología. Proteger no es encerrar, es acompañar, que era lo que hablábamos ahorita. Exacto. Hay una diferencia porque la sobreprotección limita, pero la protección consciente enseña. Y es muy interesante porque hay algunos padres que son sobreprotectores. Porque, por ejemplo, yo he podido observar de que muchas veces los padres tienen un amor tan grande a los hijos que los quieren encerrar como en una burbujita así que nadie les haga daño, pero realmente es por amor. Sin embargo, hay otros que son los que realmente son tóxicos, que quieren que los niños sean como una mini versión de ellos, que los quieren moldear. Por ejemplo, si yo tuve un sueño frustrado, yo quería ser cantante de jazz. Wow. Wow, me fui lejos de la... y yo no pude. Entonces yo tengo una niña, por ejemplo, con mi timbre de voz más o menos, y yo de una vez la meto a clase de canto y de baile y de teatro y cosas, porque yo quiero que ella sea cantante de jazz. ¿Por qué? Porque yo no pude serlo. Y eso también es un sabes, problema. Leila, que cuando estuve en la universidad estudiando psicología, realicé un estudio para un maestro que para mí resultó ser muy interesante porque teníamos que investigar, hacer una encuesta de por qué estaban estudiando la carrera que eligieron. No solo a nivel de psicología, sino en todas las carreras que se impartían en el lugar. Y fue increíble, la mayoría de los estudiantes decían que estudiaban esa carrera porque su papá se lo pidió. Wow. Y por eso muchas veces viene el abandono. Exacto, la deserción de la universidad, la infelicidad a largo plazo, la inconformidad con la vida, etcétera. Es una situación. Eso es exactamente. Incluso, mami, me te iba a preguntar algo, justamente con respecto a ese tema. Dicen por ahí que los psicólogos, primero que los psicólogos son locos, eso es lo primero. Que eso hay que ponerlo en duda, pero, por ejemplo, hay mucha gente que dice que la mayoría de personas que se entran a estudiar psicología es porque ellos quieren autodiagnosticarse. ¿Eso es verdad? Muchos también contestaron eso. Entraron porque tenían una situación X y andaban buscando respuestas. Wow. Sí. En la encuesta salió también eso. Sheila, volviendo aquí, un niño necesita límites claros para sentirse seguro. La libertad se gana con la madurez. Ok, es verdad. Tiene mucho sentido. Sí, entonces eso hay que tenerlo claro. No con la edad, porque la madurez, la edad no determina la madurez. No, y de hecho, salió un estudio hace poco que, te voy a ser sincera, me llenó de preocupación. Sí, porque dice que la adolescencia acaba a los 32 años. Y yo me puse a sacar cuenta cuánto te faltaban a ti. No, entonces, espérate, ¿cómo así? A los 32 años, supuestamente, según ese estudio. Eso yo lo leí en un titular de noticias de una página extranjera que sigo, que dice que hay un estudio que se realizó que dice que la adolescencia termina a los 32 años. Qué raro. Vamos a esperar que ellos le den forma a todo esto para entonces venir a comentarlo. Pero me puse a contar, yo dije, Sheila tiene tanto, entonces ¿cuánto falta? Según yo tenía entendido, se acababa biológicamente a los 25. Eso se decía, pero vuelvo y te digo, se realizó un estudio que dice que es a los 32. Qué raro. Sí. Entonces, ¿por qué te digo esto? No es la edad, es la madurez. Por ejemplo, hay jóvenes que las madres a los 9 años la ponen a cocinar y ellas cocinan para sus hermanos. O sea, ellas están solas en la casa y cocinan. Eso sí. ¿Tú viniste a prender una estufa cuando, Sheila?
Como a los 12. Entonces, todo va a Y depender de con la... supervisión. Claro, Ujú. porque ustedes los adolescentes y los jóvenes suelen perderse en su mundo y cuando vienen a ver queman la casa. Sí, es verdad. O O sea, incluso con el teléfono. claro. Eso se Entonces, ha visto mucho. realmente es una cuestión de tú presentar madurez Exacto. ante una situación X. Bueno, en conclusión por este tema, si tú eres madre o padre y hoy tú te sientes culpable, por ejemplo, por no decir no a algo que quiere tu hijo, queremos decirte algo. El no también es amor. Poner límites también es cuidar. Escuchar tu intuición también es educar. Porque un límite a tiempo puede evitar una gran tragedia. Así que recuerden, no estamos criando hijos para hoy, los estamos preparando para la vida. Esto es muy importante tenerlo en conocimiento. Jayla, vamos a hablar un poquito de otro tema, vamos a hacerlo de manera breve porque fue uno de los temas que nos pidieron nuestros oyentes. Esto lo hacen a través de las redes sociales. Queremos recordarles que ustedes pueden hacerlo también a través de nuestro Instagram y YouTube. YouTube, ¿Cómo? conversando con las Patricias. Ahí estamos a la orden, nos pueden seguir, pueden ver este programa que sale grabado y pueden hacer sus aportes. Por supuesto. Y el tema es confianza o permisividad. ¿Cómo educar sin poner en riesgo a nuestros hijos? Que va de la mano con lo primero. Ahí vas a decirte, o te voy a decir. En la primera parte del programa hablamos de los límites y de las cosas que no permitimos. ¿Y por qué? Esa, ¿verdad? Que es una protección. Ahora queremos ir un poquito más allá. ¿Por qué muchos padres se preguntan, ¿cómo confío en mi hijo sin ser permisivo? Hoy vamos a hablar, Jayla, sobre esa línea fina entre confianza y exponer. Bueno, mamá y padres que dicen de que yo confío en mi hijo, pero en realidad lo dejan solos en situaciones peligrosas. Entonces, Jayla, ahí no hay confianza. Ahí está la permisividad, que no es lo mismo. Es así. Confiar no significa quitar la supervisión antes de tiempo. Exacto. Y el acompañamiento. Que lo venimos mencionando desde el programa, o sea, desde el tema anterior. Eso No sí. podemos confundir esas dos palabras. Es así. La confianza se construye poco a poco, según la madurez del niño, como mencionábamos anteriormente. Correcto. Eso es exactamente así como tú lo estás diciendo. La confianza verdadera incluye, Yeila, normas claras, es esencial. Sí. Supervisión adecuada, comunicación constante, lo que nosotros le decimos comunicación efectiva, que nos entendamos, Okay. consecuencias coherentes, porque lamentablemente no podemos dejar, o sea, no podemos dejar de hablar de las consecuencias de esos actos que tú haces por inmadurez, pero que se te dijo que no hicieras. Tiene que haber una consecuencia, porque esas consecuencias, y no hablamos de dar golpe, hablamos de un castigo, de un acompañamiento. Una consecuencia. Una consecuencia. Sí, pero eso hay que aclararlo, porque tú sabes que nosotros los psicólogos nos dicen apoyadores, pero es que no es necesario darle golpe a un niño. Lo que sí es que tú tienes que hablarle y concientizarlo, y a veces eso cuesta, que era lo que hablábamos ahorita. Exacto, un asunto de consecuencias. Por ejemplo, si yo te dije que no fueras para un lugar, si yo fuera madre, ¿verdad? Y mi hijo me dice que quiere ir para un lugar y yo le digo que no, y como quiera se va. ¿Qué tú harías? Yo no lo vuelvo a dejar ahí. Pero eso fue sin supervisión. O Por sea, eso. sin tu autorización, perdón. Por eso. ¿Qué tú harías si él vuelve y lo hace? No, consecuencia clara, no lo dejo salir. Tú tomarías otras medidas. Claro.
Eso está excelente. O sea, que tú no te quejas de las medidas que yo he tomado contigo. No es que yo no salgo como quiera. No hay muchas medidas que tomar en ese aspecto. Y si sale, sale conmigo. Exacto. El palé. De que buen punto, el palé. No, pero fuera de todo, uno se ríe, pero es una realidad. O sea, hay que poner consecuencias detrás de un acto que tú quieres que cambiemos y que sean claros, sin llegar al abuso. Exacto. Eso es muy importante. Ahora sí, hablando como los locos y continuando con el segundo tema, hay muchos riesgos de confundir libertad con abandono, porque la permisividad se transforma en eso, en un abandono, donde el niño no tiene en quién apoyarse si tiene algún tipo de dificultad, porque cuando no hay límites, el niño se siente libre, pero también se siente solo. Correcto. Y eso lo lleva a refugiarse tal vez en compañías que no son del todo adecuadas y que pueden terminar perjudicando tanto su presente como su futuro. Eso es correcto, Yeila. Desde la psicología sabemos que la falta de límites genera ansiedad en el niño, genera inseguridad y conductas de riesgo. Exacto. Incluso chicos que se ponen en riesgo para llamar la atención de sus padres. Eso es muy frecuente. Exacto, especial en temas como salidas, amistades, excursiones, incluso redes sociales. Ahí volvemos a el anteriormente mencionado uso del internet sin supervisión. Entonces, hay que aclarar y resaltar que un adulto presente es un factor de protección, no es un obstáculo. Un día yo escuché una frase muy interesante de una madre que decía que cuando su hijo tenga un problema, ella le gustaría que su hijo, en vez de decir, ay, mi mamá me va a matar, que diga, yo necesito a mi mamá. Que si comete un error, que si sufre un accidente, de cualquier índole, Sí. que en vez de decir como, ay, ponerse la mano en la cabeza, ¿y cómo yo voy a llegar a mi casa ahora? Que pueda tener la confianza de ella y decir, yo necesito a mi mamá. Mira, cometí un error, sucedió tal o cual cosa, necesito el apoyo de mi mamá. Y yo creo que a eso es algo que todos los padres deben de aspirar, a tener esa confianza. Yo creo que yo lo he logrado. Chócala. Eso es bonito realmente. Y realmente si la gente llega y me pregunta, ¿y cómo tú has logrado construir ese palé con tu hija? Exacto, La gloria sea porque para Dios que nos dio la sabiduría. eso es lo primero, pero lo segundo es que hay muchas personas que te tildaban a ti y te tildan todavía de sobreprotectora, pero después te piden consejos, ¿eh? Correcto. ¿Y cómo tú lo hiciste con tu niña? Ah, Pero yo creo que no he sido sobreprotectora. no, Te he acompañado en el camino. no que yo sepa, no. No, tú no te has enterado, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Pero ya hablamos sobre los riesgos, ahora toca hablar directamente, ya hablamos del problema, de las causas, ahora hay que hablar de las soluciones. Como siempre. Lo más importante, Claro que sí. cómo enseñar autocuidado sin miedo. Porque una cosa es que los niños respeten y otra cosa es que tengan miedo de sus padres. Es una delgada línea. Entonces, ¿cómo nosotros enseñamos autocuidado sin criar con miedo, mami? Hablando, explicando, acompañando y dando libertad graduales. No todo es un no. También es enseñar el cómo y cuándo. Y fíjense que en esto vuelve y se repite la palabra mágica del día de hoy. Acompañamiento. Acompañamiento. Es muy importante realmente para esta crianza saludable. Pues sí. Sí. Eso ayuda a que el hijo aprenda a cuidarse incluso cuando tú no estás. Porque hay muchos padres que son sobreprotectores y lo hacen por amor, vuelvo y repito. Pero no entienden que al fin y al cabo le están haciendo un daño a sus hijos. Porque están haciendo que sus hijos creen una dependencia de ellos a tal punto de que ellos no puedan sobrevivir allá afuera. O que bueno, no es que no puedan sobrevivir, pero la van a pasar muy mal. Porque el mundo no es como esa burbujita que muchos padres quieren crear alrededor de sus hijos. Eso es correcto, Diego. Vamos
Ya estamos llegando al final del programa, pero no antes vamos a terminar con este tema. Vamos a darle como una conclusión. ¿Qué te parece? Por supuesto. La confianza no se impone, se construye. Y la protección no se niega, no se negocia. Claro que sí, porque criar con límites no es criar con miedo, es criar con amor y sobre todo responsabilidad. La verdadera confianza, Yeida, cuida, no impone, ni abandona. Así que vamos a trabajar con nuestros hijos y Eso es correcto. vamos a utilizar esa palabra mágica que es el acompañamiento. Acompañamiento. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nosotras más que complacida, deseándole que ustedes tengan un resto de la semana Extremadamente agradable. Estamos en época navideña, tú lo sientes en el tránsito, Claro que la gente está eufórica. Que la semana que viene nos puedan llamar, que nos puedan comentar sobre cómo ha sido su semana. Y nos pueden comentar, Sheila, para que lo sepan, o sea, pueden escribirnos tanto por Instagram como por YouTube. Un tema que a ustedes les interese que abordemos, pues lo haremos con mucho respeto y desde la educación. Es así. Es así. Así que nos despedimos por el día de hoy. Angie, gracias. Nos vemos la semana que viene. Bye bye.